Hola amigos, bienvenidos de nuevo a vuestro canal. Hoy vamos ya sin más preámbulos a la actuación sobre esta locomotora Santa Fe que entró en talleres, de la cual ya hicimos un primer vídeo y en definitiva que tiene unas actuaciones relativas a la colocación de farolillos, un interruptor de inversión de marcha y lo fundamental es la colocación de las ruedas CGA sin pestaña en las ruedas centrales. Como visteis en la prueba que hicimos al recibir la locomotora en la vía Fast Track de 1,80 metros de diámetro, ocurría que la locomotora se atascaba muchísimo, se atascaba exageradamente, es decir, no iba en las curvas y entonces se hace necesario esa actuación de colocar las ruedas sin pestaña. Quiero hacer una puntualización primero sobre el tema de estas ruedas. Las locomotoras para allá en su origen, las primeras locomotoras para allá y buena parte de la producción de Ray para allá de las primeras, tenían las ruedas de calamina desnudas, es decir, no llevaban baño de cromo. La verdad es que funcionaban bien y además la calamina es verdad, con un poquito de pulimento queda muy bonita, pero bueno, para allá optó por la estética, por poner unas ruedas brillantes que daban a la locomotora pues un aspecto un poco más, digamos, de vitrina, de tal. Y entonces para mí fue un error. Para mí fue un error porque el cromo, en primer lugar, salvo la estética, que ya digo que es discutible, pero funcionalmente no tiene ninguna ventaja. En primer lugar, las ruedas con el baño de cromo patinan mucho más en la vía, con lo cual restamos a la locomotora potencia de tracción. En segundo lugar, la introducción de la calamina en un baño, quieras que no, esa humedad o ese baño que se le da, queda dentro esa humedad protegida a su vez por el cromo que queda afuera y entonces eso a la larga siempre se deterioran más las ruedas con un baño de cromo que las que no llevan baño de cromo. Me refiero al mal de la calamina. Y en tercer lugar, una cosa muy importante es, para allá dio el baño de cromo, pero lógicamente la matricería de las ruedas era la misma. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se le da el baño de cromo, quieras que no, esa capita de cromo que se coloca encima de la calamina, lo que hace es aumentar un poco el grosor, ¿de acuerdo? Entonces, en vías de hojalata, que ya lo dijimos en el primer vídeo, que tienen una mayor tolerancia en cuanto a la distancia entre ruedas y al calado de la distancia entre ruedas, la locomotora pues prácticamente se comporta igual con baño de cromo que sin baño de cromo. Es muy poquita la diferencia. Pero si ya nos vamos a la vía tipo Fast Track o a las vías ya modernas, que como os decía, azocan mucho más, es decir, son más precisas en cuanto a la distancia y va la locomotora mucho más justa, ese pequeño baño de cromo nos dificulta el rodaje. Es posible que esta locomotora en una vía de hojalata, con esas tolerancias que tiene, rodase mucho mejor en las curvas. Pero, insisto, en la vía Fast Track y encima con este baño de cromo ya visteis cuál era el resultado. Entonces vamos a ver si simplemente cambiando las ruedas centrales por una rueda sin pestaña mejoramos ese comportamiento y la locomotora rueda bien. Si no, ya nos veríamos obligados a hacer la prueba con las ruedas sin cromo, las ruedas originales CGA, vamos con la pestaña, y entonces ya veríamos cómo funciona. Pero insisto, el tema del cromo a mí no me gusta. Es muy estético si queréis, pero funcionalmente ya digo que no da ninguna ventaja. Bien, pues dicho esto, vamos a proceder al desmontaje. Lo primero que haremos será desmontar todo para cambiar las ruedas, vamos, todo. Sacar la carcasa, en fin, ya muchos de vosotros conocéis cómo se desmonta la locomotora Santa Fe, pero bueno, ya digo que el objetivo de este canal va dirigido a todos, tanto a los que ya conocéis el modelo como a los que no, y entonces pues unas pequeñas ideas sobre el desmontaje. Os diré que yo lo que hago es primero quito el bisel delantero, que es un tornillo, quito el carretón trasero, que son dos tornillos, que llevan uno de ellos la sujeción del bisel y el otro el enganche, y entonces eso lo reservo y lo quito fuera. Y luego entonces para el desmontaje de la carrocería son 4 tornillos, ¿vale? 2 tornillos que están aquí, justo debajo del frontal, y otros 2 tornillos que van aquí, en la cabina, ¿vale? Estos 2 tornillos que están aquí detrás. Con esos 4 tornillos y tirando levemente hacia arriba sale la carcasa. Pero os quiero hacer una recomendación que es importante, porque en estos modelos siempre hay que tratarlos con sumo cuidado, porque aunque la calamina tenga un aspecto de que está bien, ya sabéis que es frágil
y se producen roturas. Y una de ellas es el fumígeno, que es muy delicado. Si veis aquí, el extremo de la chimenea del fumígeno, que es de calamina, sobresale un poco del agujero de la chimenea que está en la carcasa, ¿vale? Va muy justo ahí, va muy justo. Y el fumígeno va sujeto a su vez a la carcasa por 2 tornillos aquí abajo. Entonces, tener la precaución de aflojar previamente a sacar la carcasa, aflojar estos tornillos del fumígeno. Con ello conseguimos que el fumígeno quede, por así decirlo, un poco suelto y tenga una holgura, porque siempre al sacar la carcasa haremos un movimiento de vaivén que, si no hemos tomado esa precaución, el fumígeno está muy fijo y con el movimiento podemos partir la chimenea del fumígeno. Insisto, aflojar aquí para evitar esa rotura, y aún así tener exquisito cuidado con todo el manejo de la carcasa para que no se rompa ninguna pieza de calamina. Ahora, pues venga, vamos a desmontar y ahora volvemos. Bien, pues ya tenemos desmontada la carcasa. Aquí tenéis el chasis limpio, un poco ya los que conocéis el modelo, y los que no lo conocéis, pues un poquito para que lo veáis. Esto es lo que os decía, ¿veis? Al aflojar los tornillos de abajo queda un poquito de holgura y entonces evitamos ese peligro de que se parta por aquí o que se parta por aquí. El fumígeno siempre suele dar problemas. Mirad, esto está completamente solidificado, el macarrón, luego habrá que cambiarlo. Esto es una cosa que es normal, con el calor de los gases del fumígeno, esto se cuartea y acaba estropeándose. Bien, pues vamos a lo que nos interesa, vamos a esa sustitución de las ruedas centrales por ruedas sin pestaña. Ya os las presenté, ya las conocéis de sobra, las ruedas CGA, nos lo hemos hablado mucho en nuestro canal, pero en fin, son unas réplicas, la verdad que están bastante bien hechas y funcionan, el funcionamiento está comprobado. Aquí tenéis el kit, es las 2 ruedas, veis, la rueda tractora, la rueda sin engranaje, y luego el eje y el tornillo, que todos los tornillos que se han hecho en estas ruedas CGA son tornillos de métrica, a diferencia de la rosca para allá, y creo que fue un acierto por cosas que luego os comentaré. Aquí las tenemos y entonces vamos a reservar y un poco que veáis anticiparos las reformas que vamos a tener que hacer en la sustitución de estas ruedas CGA. Son muy poquita cosa lo que hay que hacer. Mirad, las ruedas originales para allá tienen la rosca para allá, y veis aquí el sistema que tienen de sujeción de la rueda central con las muñequillas. Es un tornillo largo, muy estrecho, y luego tiene esta pieza que es como un casquillo. A ver si lo puedo sacar. Aquí está. ¿Lo veis? Este es un casquillo que en los 2 extremos se cierra, ¿veis? Tiene una forma cuadrada al objeto de que encaje en la muñequilla y encaje a su vez en la rueda, que tiene una muesca donde va introducido el casquillo. Entonces, de esa forma lo que hacemos es darle juego de giro a la muñequilla. Es lo que hace el giro de la muñequilla, aparte de ser la sujeción de las otras bielas. ¿De acuerdo? Este es el sistema que lleva. A diferencia de este sistema, las ruedas CGA es diferente. Las ruedas CGA ya no llevan esa muesca. Este casquillo se sustituye por un casquillo completamente redondo, y en vez de la muesca, lo que nos va a sujetar la muñequilla para que quede fija y se produzca a su vez el giro es que van a presión. El casquillo va a presión. Cuando coloque las ruedas lo veréis y os lo explico. Entonces, por eso os decía antes que se hicieron a propósito las roscas de métrica 3. La rosca de métrica 3, a diferencia de la de este tornillo, que veis que es más estrecha, aprieta mucho mejor, da mucha presión y entonces prácticamente queda perfecta la sujeción de la muñequilla. Bien, eso era lo único que tenía que comentaros. Y luego también, pues, como el casquillo que vamos a colocar, ya lo veréis, el casquillo que colocaremos en el tornillo de las ruedas CGA sin pestaña es un casquillo que hace de exterior 4 milímetros. Veis aquí los agujeros de las bielas. Los agujeros de las bielas están con un agujero que no nos cabría el casquillo de 4 milímetros.
Entonces lo que hay que hacer es pasar una broca de 4,5 milímetros por estos agujeros para que entre el casquillo, y en la muñequilla, aquí, como va a pasar un tornillo de 3, pasar una broquita de 3 para que el tornillo entre y quede holguero. ¿De acuerdo? Pero eso ya lo veremos después cuando coloquemos la rueda. De momento vamos a sacar la rueda y vamos a sustituirla por la rueda sin pestaña. Venga, hasta ahora. Bien, pues ya tenemos desmontadas las ruedas centrales. Bien, simplemente es lo que es el tornillo y bueno, y a veces están duras y os tendréis que ayudar del extractor para sacarlas. Si las ruedas están bien o las queréis conservar, tener la precaución siempre de conservar lo que es el calado, ¿vale? Porque estos ejes tienen unas guías que se clavan en la rueda, de tal forma que si luego intentamos poner la rueda en otra posición que no sea la original que traía cuando Payá las montó, pues entonces nos quedará doblada y bailará, ¿de acuerdo? Tener esa precaución y ya lo notaréis que entra perfectamente y luego ya simplemente darle el apriete. Venga, pues una cosa lista. Bien, y ahora tenemos aquí lo que son las ruedas CGA, ¿vale? Estas ruedas se presentan, como veis, individualmente y el montaje es muy sencillo. Es decir, se pasa el eje, se pasa lo que es el tornillo, que ya os dije que era de métrica, y luego ya, pues simplemente es montarlas. Veis aquí que entra presión, montamos un poquito al principio, las llevamos al tornillo y en el tornillo ya le damos apriete para que quede a la distancia. La distancia del galgado que yo le coloco es entre los extremos, los dos extremos de las interiores de las ruedas, sin contar el engranaje, por supuesto, darle 27 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces esa es el galgado. Sí que lo que hago es echar un pelín de Nural 27 en el agujero, para que así ya queda bastante fija, para evitar que pudiera bailar dentro del eje, con lo cual es muy improbable dado que van a presión, pero bueno, siempre es mejor asegurarse y tampoco queda una unión tan fuerte como para que luego no podamos con el extractor, en el caso de que necesitarlo, sacarlo. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos al montaje y lo que vamos a hacer es ya simplemente montadas así, o sea, todo desnudo, sin bielas, sin nada, sin carretones, pasar a la vía a ver cómo se comporta. Venga, hasta ahora. Bueno, pues ya tenemos montadas las ruedas centrales sin pestaña. En principio sin mayores preocupaciones, simplemente colocarlas, luego ya vendrá el tema del calado y de todo eso, pero ahora simplemente para hacer la prueba en vía. Bien, como veréis, encajan perfectamente, ya digo que son perfectamente compatibles las unas con las otras. Venga, pues sin más historias, vámonos a la vía, que ahí es donde realmente se comprueba si el trabajo ha merecido la pena. Bien, pues ahí tenemos el chasis en la vía, con sus ruedas centrales sin pestaña y en la misma vía que hicimos la primera prueba, evidentemente, la vía Fast Track con diámetro de 1,80 m. Venga, la tengo puesta con el inversor automático de marcha para aprovechar para mirar su buen funcionamiento, en su caso. Vamos allá. Hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. Y ahora vamos a ir despacio, que es como se prueban las locomotoras. Allá vamos. Venga. Atrás. Hacia adelante. Vamos a ver cómo es su paso por curva ahora. Fantástico. Fantástico. La verdad es que no parece la misma. Ahí la tenéis. Trazando la curva despacio. Fantástico. Y ahora vamos a darle. Allá vamos. Madre mía. Qué diferencia. Y ahora máxima. Venga, vamos allá. Increíble. Increíble, amigos. Bueno, pues ahí lo tenéis. Evidentemente
las palabras, vamos, los hechos hablan por sí solos. Estas ruedas tienen mucha calidad y además la geometría es perfecta. Incluso os diría más, si cambiásemos todas las ruedas aún iría mejor. Pero bueno, el resultado, como habéis visto, es fantástico y vamos entonces a continuar nuestro trabajo. Venga, hasta ahora. Bueno, pues hemos tenido éxito en la primera parte de este trabajo. Así que ahora vamos con las otras dos actuaciones. Vamos a quitar las ruedas, las CGA, porque ahora van al proceso de imprimado y de pintado, y mientras va secando la pintura, pues vamos a aprovechar para darle un estirón a los otros trabajos. Es decir, esto ahora, ya digo, imprimar y pintar. Vamos a dejarlo ahí. Y entonces aquí necesitamos el chasis limpio para la actuación de lo que es el interruptor, ¿vale? Entonces vamos a despejar aquí el terreno que nos hace falta, quitando en primer lugar el fuelle del fumígeno. Lo quitamos. Y así ya dejaremos a la vista todo lo que es el inversor, el mecanismo del inversor. Tiramos simplemente del fuelle con cuidado, siempre con cuidado. Aquí está bien justo. Bien, pues ya lo hemos quitado. Veis aquí que quedan restos del macarrón que estaba solidificado, está completamente pegado ahí. Hay que quitarlo con mucho cuidado, con un escalpelo, bien despacito, porque esta pieza superior es de calamina. Es decir, si aquí hacemos fuerza para sacar esto, romperemos la pieza de calamina. Estamos en lo de siempre. Máximo cuidado cuando trabajéis con estas veteranas, ¿eh? Vamos a poner los tornillos aquí para que no se despisten. Estos son de rosca para allá. Normalmente aquí, como es madera, van con rosca chapa, pero bueno, esta es lista. Entonces aquí tenemos ya, podemos dejar a la vista, veis que tiene esta plaquita de protección. Es importante esta, sobre todo una vez que está montada, no, pero sobre todo cuando manejáis es importante porque están aquí las delgas. Entonces en un momento de descuido, si rozáis una delga y la separáis del tambor de inversión, luego no funcionará. Bien, pues aquí tenemos lo que es el mecanismo. Entonces, ya os he dicho que este aficionado lo que quiere es su palanca de inversión con el interruptor. Entonces, la operación pasa en primer lugar por quitar el rodillo inversor, eliminar el rodillo inversor. Entonces va metido aquí en dos guías. Normalmente sale con cuidado, pero bueno, si queréis hacerlo bien, basta aflojar un poquito este tornillo de aquí, con lo cual ya queda un poquito de holgura, o si queréis este también, y ya sale perfectamente, ¿de acuerdo? Bien, pero eso ya digo es en cuanto al interruptor, ya os lo explicaré detenidamente. Ahora quiero que veáis la preparación de la segunda parte, o del segundo trabajito que vamos a hacer, que es la colocación de los farolillos. Entonces veis, aquí está la carcasa y la pieza frontal va sujeta aquí con 3 tornillos. ¿Lo veis? 3 tornillos en cada lado. Entonces lo primero que vamos a hacer, esos tornillos, la pieza es de calamina. Entonces la primera actuación que vamos a hacer es echarle un poquito de aceite antes de aflojar. Echamos aquí un poquito, una gotita en cada uno de los tornillos, que vaya calando bien, porque ya digo, es calamina, y entonces si forzamos un poquito al sacar el tornillo se nos partirá la pieza de calamina, ¿vale? Lo dejamos así un ratito y una vez ya que haya pasado un poquito para que empape eso bien, sacaremos la pieza del frontal, ya os explicaré cómo va. Bien, pues ya hemos sacado el frontal. Aquí lo tenéis. He quitado el gancho como precaución porque también es una pieza muy débil. Y en fin, ha habido suerte echando un poquito de aceite. También ha ayudado que los tornillos son metálicos. Los de las primeras series, los tornillos eran de calamina. Y entonces era garantía segura de que al quitarlos se iban a romper. Estos han salido bien. Ya lo tenemos aquí. Y entonces ahora viene lo delicado. Lo delicado, que hay que hacerlo con muchísimo cuidado, que es hacer el agujero de 3 milímetros en los focos.
hay que buscar un buen apoyo. Primero marcar bien el agujero con una broquita pequeña de 1 para hacer un puntito, y luego ya después con la broca de 3 el ir terminando con mucha paciencia hasta terminar el agujero. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a ello. Bueno, pues ya tenemos hechos los agujeros en los farolillos para colocar los LEDs. Aquí lo veis, el LED que vamos a utilizar pues es un LED de 3 milímetros, como os decía, broca de 3, y aquí lo tenéis, es decir, pasa por el agujero perfectamente, y aquí lo colocaremos, ¿de acuerdo? Deciros que son necesarias otras 2 actuaciones complementarias a hacer los agujeros de los farolillos si queremos que luego la instalación nos quede bien. Son delicadas, hay que hacerlas con cuidado. Mirad, ¿veis aquí? Aquí hay 2 muescas que hemos hecho precisamente para que luego el cable que sale del LED pase por aquí y no quede pillado cuando coloquemos esta pieza. ¿De acuerdo? Esa es una primera actuación que hay que hacer con cuidadín. Y ya queda lista esta pieza. Y luego, por otra parte, dentro de la carcasa de la locomotora, aquí veis que he hecho este agujero en la tapa de caldera. El objeto del mismo es que una vez colocada la pieza del frontal, por aquí saldrán los 2 cables, los juntaremos, pasarán por este agujero para evitar que se muevan o quedan por ahí estorbando, y entonces ya colocaremos los cables bien puestos aquí por detrás. Y así quedará completa ya lo que es los agujeros y la parte, digamos, de trabajar con la broca y la Dremel. En cuanto a la instalación eléctrica, pues bueno, se colocará el LED y bien. A lo mejor soy redundante y ya lo sabéis, pero habrá a lo mejor personas que no lo sepan. El LED lleva 2 polos, lleva polaridad, positivo y negativo, ¿vale? El positivo es el que lleva el alambrito largo, el negativo el alambrito corto. Tener en cuenta siempre que en el polo positivo debe ir una resistencia, porque si no colocamos resistencia, al darle corriente se fundirá, ¿vale? Pues entonces lo que haremos será cablear, cortaremos estos, cablearemos con cable fino, pasaremos los cables como os he dicho, y luego una vez que hayan pasado por este agujero los cables, los sacaremos un poquito y ya colocaremos las resistencias para que no nos estorben. Ya lo meteremos todo aquí y quedará conectado. Las 2 cables que vienen de las 2 resistencias los uniremos y irán juntos con el positivo de las luces, y los que vienen del polo corto, que son el negativo, pues buscaremos un negativo, una masa, para que funcione. Entonces quedará ya hecho la instalación y el funcionamiento. Venga, amigos, pues vamos a ello, y una vez que esté hecha la instalación ya os la muestro para que veáis cómo quedan los cables una vez pasados y colocados correctamente. Hasta luego. Bueno, pues ya está terminada la instalación de los farolillos. Un poquito aquí que veáis el resultado. Veis el frontal. En fin, siempre con un poco de cuidado, que se note lo menos posible, con funda termorretráctil negra, y prácticamente pues no se ven los cables. Luego, si os dais cuenta, pues lo que os decía, los cables vienen enfundados del frontal, pasan por este agujero que hicimos y ya toda la instalación queda ahí dentro. No sé si lo veis bien, queda aquí dentro de la tapa de caldera, disimulada, y que no estorba luego para meter la chimenea ni nada. Al cable del positivo de los LED le da el color rojo, va instalado a lo de las luces, porque aquí me costaba un poco de trabajo meterlo, y el negro a una masa que hemos puesto aquí, ¿vale? Entonces, pues venga, esto ya tiene que funcionar. Esta es la entrada de las luces del patín central. La conectaremos. Vamos a poner el cable, el de color, que siempre me gusta el positivo emplear el de color. Aquí le damos, ¿vale? Y luego pues buscamos una masa. Buscaremos una masa por aquí, esta misma tuerca o este mismo tornillo. Ahí ya está colocada. Venga, está bien conectado. Cuidado, esto no roce. Y venga, pues vamos allá para que veáis el resultado. Pues ahí lo tenéis. Ahí tenéis ya la locomotora con sus farolillos instalados. Como veis, para mi gusto, eso ya va en gustos, pero para mi gusto gana bastante un modelo que no venía dotado de esos faroles, pues la posibilidad de hacerlo.
Bien, pues entonces ahora vamos a pasar a la siguiente actuación, que como os dije es la instalación del interruptor de marcha adelante, marcha atrás para sustituir al inversor. Venga, pues vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos el chasis de nuevo para la instalación del interruptor, que simplemente pues nos hace falta el chasis, luego la cabina volveremos a ella. Bien, pues como os decía, creo que hace un rato o en el primer vídeo, la actuación a realizar pasa primero por quitar el rodillo inversor, eliminar el rodillo inversor. Entonces, suele ser sencillo. La eliminación del rodillo inversor es simplemente, ahora lo veréis, queda un poco duro, pero está cogido con los dos cables, pero una vez con las dos guías, una vez soltada de su guía, pues entonces ya podemos acceder al mismo. Ahora, y con un leve giro aquí, pues ya lo tenemos fuera. ¿De acuerdo? Ya hemos eliminado el rodillo inversor sin problemas. Hay que hacerlo con cuidado porque, ¿veis esta pieza? Esta pieza es un aislante muy importante y es frágil. Si lo hacéis empujando desde el otro lado, quizás se os rompa. ¿Vale? Aquí lo tenemos reservado. Este es útil pues en caso de avería o en caso de tal, porque hemos visto que funciona bien. Bien, pues ahora lo importante es que veáis las tripas de esto. Mirad, aquí tenéis las delgas que en principio pues iban al rodillo inversor para que el rodillo inversor hiciera los cambios, ¿vale? A través del circuito del rodillo inversor, el rodillo inversor coge masa de la carcasa, coge el positivo de la delga central y él en el giro lo reparte. Unas veces da positivo a esta delga y negativo a esta y viceversa. Otras veces da positivo a esta y negativo a esta. Ahora ya tenemos las delgas desconectadas, digamos, de lo que es el punto central, ¿vale? Aquí entra la corriente del patín central, pero como hemos quitado el rodillo, estas ya no tienen corriente. Ahora teóricamente las escobillas no tienen corriente. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues no hace falta ni quitar las delgas, ¿vale? Porque ya tenemos ahí eso. Las delgas, al ser fácilmente soldables, lo que vamos a hacer es soldar directamente los cables aquí que van al interruptor. Y entonces, digamos que facilitaremos mucho la tarea. Aquí tenemos el interruptor, ¿vale? Os dije que es un interruptor de 6 polos y 3 posiciones, ¿de acuerdo? He hecho una pequeña reforma. Tenía las patillas de los polos, las tenía demasiado largas, ¿vale? Las he limado porque, ya lo veréis luego, el sitio donde va colocada debajo de la cabina va muy justo luego aquí, de tal forma que si no hacemos esta operación luego puede rozar en el carretón trasero. Así, de esta forma, no sé si lo veis, de esta forma ya quedan las patillas más bajas que esta pieza de aquí y ya no rozará. De todas formas, le pondremos una cinta aislante. Entonces vamos con lo importante, que es la instalación. Mirad, de la delga central vamos a tirar un cable, que será el positivo, un cable rojo. Vamos a tirar aquí, que es el que viene del patín central a través de la bobina, ¿vale? Y ese cable rojo irá a uno de los polos centrales del interruptor, a uno de los dos. Luego vamos a tirar un cable negro, ¿vale? Ese cable negro irá a una masa, la podemos coger de cualquier sitio de la locomotora, y ese cable negro irá al otro polo del central del interruptor. Ya tendremos cableado rojo y negro, ¿de acuerdo? Y entonces, estas son las que van a las escobillas, las delgas que van a las escobillas. Entonces, lo que haremos será tirar de cada una de las dos delgas un cable. Saldrán 2 cables que van al interruptor. Y en el interruptor, esas dos cables que vienen, los soldaremos a dos de los polos extremos del mismo lado, lógicamente, del interruptor. Aquí quedarán los 2 cables que vienen de las escobillas. Y luego simplemente de estos 2 cables que hemos lanzado a las escobillas haremos el cruce. Este lo conectaremos con este que está libre y este lo conectaremos con este que estará libre. Hacemos la cruz y entonces lo que hará el interruptor es repartir. En unas veces nos repartirá positivo y negativo aquí y en otras veces nos repartirá positivo y negativo aquí. ¿De acuerdo?
Es muy sencillo. Vamos a ello y luego ya una vez que esté hecho os lo enseño y ya veréis cómo el funcionamiento es muy sencillo. La tarea de no quitar los tornillos nos facilita mucho porque nada más que es hacer las soldaduras y es bastante sencillo. Hala, pues venga, vamos con las soldaduras y ahora volvemos. Bien, pues ya hemos soldado el interruptor. Aquí veis el resultado. Como os decía, tenemos problemas de espacio, entonces hay que tener mucho cuidado. Veis la poca distancia que ha quedado, hemos reducido las patillas y hemos hecho las soldaduras en horizontal, ¿vale? Para reducir en lo posible el espacio. Veis ahí cómo ha quedado. Y lo que os decía, cable rojo y cable negro ya he explicado, las dos que irán a las escobillas y perfecto. Entonces, la instalación del interruptor va en esta posición porque si veis la carcasa, ya ha hecho la actuación de hacer el agujero donde va el interruptor, ¿vale? Ahí lo tenéis. Entonces, ahora simplemente es montar el interruptor y luego ya cuando se coloca la carcasa encima, pasa por el agujero y se aprieta la tuerca. Entonces, si veis aquí, claro, esto es un mazo de cables que luego al montar la carcasa pueden estorbar. Entonces, veis aquí, lo he dejado en blanco porque esto está imprimado. Lo que he hecho ha sido en estas piezas hacer lo que son unos rebajes para que el manojo de cables pase por aquí. ¿Lo veis? Pasa por aquí. Y luego ya pues se coloca aquí la pieza de la luz y aquí va la carcasa y entonces ya no estorbará. Aquí va el fuelle colocado y luego pasados por aquí ya van el cable rojo como he indicado soldado en la delga del centro, los cables blancos soldados en las delgas de los lados y el cable negro pues le sacamos una masa de cualquier sitio, que podemos hacer aquí una pequeña soldadura y ya entonces un pequeño puntito de soldadura y lo soldamos ahí. Veis que es muy sencillo, lo que pasa que es un trabajo pues delicado y hay que dedicarle paciencia y tiempo. Venga, pues vamos a definitivamente ya montar lo que es este tema y luego ya volvemos con las ruedas, que ya las tengo aquí pintadas e imprimadas y ya podremos montar. Venga, hasta luego. Aquí estamos de nuevo. Ya hemos montado lo que es el interruptor con todas sus soldaduras. Le he puesto las ruedas CGA centrales, en principio sin preocuparme del calado ni nada más, simplemente para probar y para que vosotros lo veáis la eficacia y si funciona efectivamente el interruptor. Os lo enseño un poquito para que veáis lo que es la instalación, que ya, bueno, ya la habéis visto antes, como estaba el tema del interruptor. Ahí lo tenéis, los cables pasantes y luego lo que os importa, pues las soldaduras que están hechas como veis en las delgas. Cable rojo a la delga central, cables blancos cada uno a las delgas exteriores, que son las que iban conectadas a las escobillas, a su vez a las escobillas. Entonces, bien, ahora lo que vamos a hacer es probar la locomotora, a ver básicamente si funciona como hemos dicho el interruptor y si cumple su función. ¿Veis? Ahora mismo está en la posición neutral, ¿vale? Si yo le doy, no funciona la locomotora, si bien es cierto que si ahora tuviéramos las luces y el humo conectado, podrían funcionar las luces y el humo conectado. Ahora le damos en una de las posiciones y ahora ya tiene que funcionar o marcha adelante o marcha atrás. En este caso, marcha adelante. Y ahora a su vez le damos al otro lado y funciona marcha atrás. Bien amigos, pues ya hemos realizado con éxito esas dos operaciones de colocación de los farolillos con éxito y la instalación de este interruptor de marcha adelante y marcha atrás. Se me olvidaba. Cuando una vez colocado, acordaros de colocar la posición del bloqueo del inversor en bloqueo para que ya no vuelva a funcionar. Esa palanca se queda fija y sin ningún problema.
Bien, pues ya me queda muy poquito, ya nos queda muy poquito. Es simplemente lo que es el calado de la distribución de las ruedas, colocarlas, alinearlas y el colocar las bielas. Entonces, como ya se está haciendo un poco largo el vídeo y tampoco quiero cansaros, vamos a dejar para una tercera parte lo que es simplemente la colocación de las ruedas con la leve explicación de lo del tornillo de métrica y cómo va, y ya la prueba definitiva de la locomotora con sus luces, su fumígeno. El fumígeno lo he testado ahora mismo y sí que va la resistencia. O sea que ya la cosa promete de un final feliz. Venga. Pues hasta el próximo vídeo, espero colgarlo dentro de poco. Eso, aprovechando estos días, pues lo hacemos. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado como he disfrutado yo haciéndolo. Y lo que os digo siempre, no olvidéis suscribiros al canal lo que no lo estéis, y los que lo estéis, pues recomendárselo a gente que pudiera interesarle. Venga, saludos cordiales a todos y hasta el próximo vídeo.